Hola muchachos, el día de hoy vamos a hablar de campos vectoriales. Esta es la clase número 6. Vamos a definir un campo vectorial como una función definida desde un conjunto en Rn a otra, en este caso a otro conjunto en Rm. Básicamente es una función, pongámoslo así en general, de Rn a Rm. ¿Ok? Entonces, a eso los que nosotros vamos a referirnos como campos vectoriales. Ejemplos de esto. Primera. Bueno, vamos a utilizar, para que quede claro una vez, a f, aquí que quede bien, como una f mayúscula, ¿sí? Para distinguir que es una función entre vectores, ¿sí? Y vamos a definir este primer ejemplo para que quede bien claro esto. Entonces, miren, en este caso voy a definir una función que va de R2 en R2. Miren acá bien sencillita. Esta función va, ojo con esto, aquí f va de R2 en R2. ¿Qué quiero decir con eso? Que n y m pueden ser o pueden llegar a ser iguales. Bueno, con esto van a ser uno de los tipos de funciones que vamos también a trabajar en cierto momento. Segundo. Eso mismo podemos hacer también en el caso de una función, en este caso un campo vectorial, ahora definido de la siguiente manera. Campo vectorial de R3, mírenlo, A, ¿sí? Pongámoslo así. Esta es una función, mira, sencilla también, de la forma x más y más z, z, miren, va entonces de R3 en R3. Es decir, esta función va de R3, los reales, el espacio a R3. Bien, entonces ahí ya tenemos dos ejemplos de campos vectoriales. Entonces, miren que podemos utilizar la misma n y m o podemos cambiarlas, es decir, vamos a hablar de ejemplos en este sentido. Miren una función en R definida en R2, ¿sí? R2 en los reales, en el plano, y definirla en un conjunto, un subconjunto del espacio de la siguiente manera, como x, x más y, como hicimos hace un rato, y. ¿Y qué estamos haciendo? Generando una función que va desde R2 o R2 del plano al espacio. Bien. Y así ustedes pueden combinar ejemplos o hacer ejemplos donde en vez de ir de R2 vaya de R3 a R2, pues para que quede claro. Si aquí lo pongo, miren este, sencillito, x, y, z, y simplemente poner las primeras dos componentes. Podrían escoger las segundas dos, ¿sí? Pero en ese caso coger las primeras dos y estoy entonces armando un campo vectorial que va de R3 o R3 a R2. Listo. Ok. Bueno, y así sucesivamente. Pero que quede claro entonces que va a ser una función de Rn a Rm, un subconjunto de Rn a un subconjunto de Rm, ¿sí? Las cuales podemos definir de todas estas maneras. Miren, podemos tomar la n y la m iguales, ¿sí?
podemos tomar las diferentes, llevarlas de un lado o llevarlas hacia el otro lado, como quieran. ¿Bien? Entonces, estas funciones vectoriales, ¿sí?, de estos ejemplos que están acá, van a representar o van a tener unos gráficos. Bien, esos gráficos es los que vamos a estudiar aquí en un momento. Entonces, voy a borrar estos y voy a trabajar entonces sobre otros ejemplos para que veamos cómo quedarían los gráficos acá. Entonces ya conocemos quiénes son las funciones vectoriales, ¿sí? Vamos a verlas ahora cómo es su foto, ¿sí?, gráficamente cómo son, cómo se representan. Entonces pongámosle aquí ejemplos. Pongámosle entre paréntesis gráficos. Vamos primero nuevamente. 1. Entonces, una muy similar a la que trabajamos en un momento, o si no, si quieren poner la misma, no hay problema. Vamos a definir f de x, y. Miren que está r en R2 igual a y, x. ¿Qué estoy haciendo? Voy de R2 a R2, lo único que estoy haciendo es cambiar los componentes. Bien, aquí estaba xy, aquí puse yx. Sí, invertir los componentes. Ok, entonces la técnica aquí para hacer los gráficos es la siguiente. Vamos a conocer o vamos a dibujar las curvas de nivel de las magnitudes de los vectores resultantes. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Las curvas de nivel de las magnitudes de los vectores resultantes. ¿Qué quiero decir? Cuando hablo de magnitud, que sea claro, la magnitud siempre es la norma del campo. En este caso es lo mismo que la norma de y, x. Y cuando hablo de curvas de nivel, pues más de uno lo entenderá, ¿sí? Es simplemente porque vamos a igualar esto a una constante c. Aquí está. Las magnitudes, o las curvas de nivel, perdón, de las magnitudes del campo. En este caso el campo es y, x. Entonces, como pueden verlo, es fácil aquí notar que entonces la magnitud va a ser la raíz de y cuadrado más x al cuadrado, esta que está acá, y todo esto va a estar igualado a c. Es decir, que y cuadrado más x al cuadrado es igual a c al cuadrado. Dicho de otra manera, ustedes ya lo conocen, esto no es nada extraño para ustedes. Esta tiene un gráfico, y es uno de los gráficos más usuales, más trabajados durante estos cursos, que es la ecuación de una circunferencia. Tal circunferencia tiene centro en 0 en x, 0 en y. Entonces, ¿de qué radio? Radio C y centro 0, 0. Entonces, pongámosle centro y radio. Listo. ¿Qué significa eso? Que bueno, cambiando el radio, pues vamos a obtener una curva de nivel distinta. Entonces vamos a hacer el gráfico de esto. Entonces, este método es muy útil porque inicialmente nos está dando como una idea de cómo se van a ir moviendo los vectores. Entonces aquí voy a poner x, aquí voy a poner y, ¿sí? Y voy a dibujar algunas curvas de nivel, ¿sí? Entonces aquí una primer circunferencia, pongo otra en otro color, ¿sí? Para que quede claro. Bueno, hay buena idea. Entonces, en esta primera circunferencia, la que está de color azul, ¿sí? Vamos a suponer que C vale 1. Y en esta segunda, pongámosle que C vale
2. Es decir, estoy cambiando el valor del radio. Si cambio el valor del radio, bueno, entonces son circunferencias concéntricas, son curvas de nivel, van creciendo. Entonces voy a ir viendo cambio en las circunferencias. Pueden ser más grandes, pueden ser más pequeñas. Bueno, paso siguiente. Después de haber dibujado, digamos, la idea de por dónde van a ir, digamos, o dónde va a estar ubicados los vectores, porque esto es un conjunto de vectores, ¿sí? Recuerden, conjunto de vectores del campo vectorial F, ¿sí? Entonces, esta es como la huella que ellos van a seguir. Vamos a hacer, o darnos una idea de dónde ahora sí, exactamente dónde, cómo van a ser, cómo van a estar haciendo una pequeña tabla. Bueno, en este caso particular, voy a hacer dos tablas para que quede claro. Aquí Y, aquí Y, bueno, vamos a decir aquí Y, no. Aquí ya no vamos a hablar de X y Y, solamente vamos a hablar de vectores X, Y, y a dónde llego, a Y, X. ¿Listo? O si no lo quiere escribir así, para que ya haga una tabla siempre estándar, pues la tabla sería X, Y, digo, y aquí en la otra barrita F de X, Y. Lo mismo para el otro lado. Para el otro lado entonces haría lo mismo, X, y aquí F de X, Y. Bueno, ¿por qué digo dos tablitas? Porque una va a ser para el centro, digo, para el radio C igual a 1, y esta va a ser para el radio C igual a 2. Ok. Si el radio, o es decir, el valor de C es 1, entonces voy a tomar unos puntos en particular. Este punto, este punto, este punto y este punto. ¿Sí? Son los puntos, digamos, que están sobre los ejes. Los más fáciles por ahora de seguir. Ojo, usted puede hacer lo mismo, puede coger también un punto por acá. No sobre los ejes, sino pues que no está en ninguno de los dos en este caso. Bueno, yo no lo voy a hacer así, digámoslo así. Voy a tomar estos, pero usted puede coger cualquier punto. Entonces voy a empezar con la de, en este caso, radio igual a 1. Y este punto está ubicado en la coordenada 0,1. Bueno, recordemos que si lo vemos como 0,1 también es un vector, el vector que apunta hasta este punto, ¿sí? Pero a mí no me importa este vector, me importa el vector de llegada. Es lo que se genera a través del campo vectorial de la función esta que está acá. Entonces ese vector en este caso va a ser, miren que solamente voltear los componentes, lo dijimos al principio, 1,0. Bien, lo mismo voy a hacer entonces con el que está acá, que sería, bueno, perdón, aquí es, ok, 1,0, este es 1,0 y este es 0,1. Sí, es buena corrección. Este es 1,0, este es 0,1. Entonces, ahora sí, voltearía de esta manera. Este que está acá sería menos 1,0. Este sería menos 1,0. Entonces, este sería 0, menos 1. Estamos volteándolo. Este sería 0, menos 1. Muy bien. Y entonces, al voltearlo, quería menos 1,0. Bien. ¿Para qué me sirve o para qué me sirvió esto? Resulta y acontece que esto me sirve entonces para darme una idea de cómo debo dibujar mis vectores a partir de los puntos que ya señalé. ¿Cómo así? Miren, a partir del punto 1,0 voy a partir de este punto a dibujar un vector que corresponda a esto que está acá. 0,1 sería entonces algo como esto, ¿cierto? Pero lo tengo que dibujar ahora desde este punto. Vuelvo y repito. Miren que la imagen es 0,1, ¿sí? Pero 0,1 usted lo imaginaría que está acá, ¿no? Pero no dibujar ese vector aquí, sino aquí, trasladarlo a este punto, porque el punto de origen es 1,0. Entonces lo que voy a hacer es, pongo mi flechita, ¿sí? Que sea del mismo tamaño, en lo posible, de este puntico. Lo hago un poco exagerado para que se note. Lo mismo, a partir de 0,1, que sería este punto,
voy a poner un vector en esta dirección, 1,0, pero 1,0 en esta dirección, entonces, ¿cómo sería? Bien, si estoy solamente volteando, entonces el gráfico sería entonces, en este caso, si me disculpan, sería entonces un vector de esta manera. Perdón si los cruzo. ¿Sí? Bueno, está bien, se están cruzando. Ahora, de igual manera, aquí en este punto, menos 1,0, menos 1,0, menos 1,0, sería entonces este puntito, ¿sí? Y el resultado es 0, menos 1. 0, menos 1 sería entonces dibujarla en la misma dirección, 0, menos 1, mírenlo, con un mismo tamaño, digámoslo así, pero, ojo, inicio ya desde este punto. De igual manera, entonces pondría desde 0, menos 1 el menos 1,0. En este caso, estaría apuntando otra vez acá, se estaría encontrando. ¿Listo? Entonces, ¿qué está pasando? Que se están encontrando los vectores. Para que quede claro y lo puedan ver todos bien, ¿sí? Voy a poner uno en negro, estos que están en horizontal, y lo otro está en azul. ¿Bien? Entonces ahí se están encontrando, no hay problema, pues así están, digamos en este caso, nuestros vectores. Ahora, seguramente verán otro ejemplo, y en otros ejemplos puede ser que este vector ya no apunte hacia acá, sino que apunte hacia allá. ¿Sí? Todo es posible. Bien, lo único que hay que hacer, digamos, caso es a lo que tenemos acá. En nuestro caso, si estamos en 0,1, digo en 1,0, es decir, acá, me dice apunte hacia arriba, está bien. Si estoy en 0,1, que es acá, me dice apunte hacia 1,0, pero 1,0 es a la derecha. En este caso nos están encontrando esos dos vectores. Eso mismo va a suceder en el caso que C sea igual a 2. ¿Qué quiero decir? Que como el radio es 2, vamos a tomar ahora estos puntos. Ojo, esto es un gusto personal, ustedes pueden escoger cualquiera de los otros. Bien, voy a coger estos para que lo vean más fácil. Voy a tomar las coordenadas 2,0, 0,2, menos 2,0 y 0, menos 2. ¿Sí? Que serían en este caso todas las coordenadas que vamos a manejar acá. 0,2, digo 2,0, perdón, 2,0, 0,2, menos 2,0 y 0, menos 2. Entonces lo mismo, las imágenes serían entonces todos los opuestos a ellas. Voy a poner acá en rojo para que quede claro. Quería 0,2, 2,0, 0, menos 2 y menos 2,0. Bueno, ¿qué va a pasar en este caso? Bueno, va a suceder lo mismo que acá, ¿sí? Segunda curva a nivel, sino que ahora sí va a ser más claro. Entonces voy a dibujar estas flechitas. En 2,0, para que lo vean mejor, tenemos el vector, a partir de 2,0, ojo, el vector 0,2. Es decir, un vector que apunta en la misma dirección que 0,2, y no que arranca desde 2,0. Ojo, voy a pintar ahora en negro la siguiente flechita. 0,2. 0,2 es este punto. Ahora en 0,2 voy a pintar un vector 2,0. Es decir, que apunte a 2,0, que sería entonces este que está acá. ¿Sí? Es lo que estaba aquí dibujado. Creo que no se veía tan claro, pero ahora sí creo que se va a ver mejor. Lo mismo va a pasar acá. En este punto vamos a pintar entonces menos 2,0, el vector 0, menos 2. Entonces 0, menos 2 sería este que está acá. ¿Bien? Y en 0, menos 2 tengo que pintar el vector menos 2,0. Es decir, yo voy a hacer este que está acá. Bien. Pero bueno, eso me está pasando. Puede ser que pase en todos los restos de los puntos que ustedes van a ir pintando. ¿Sí, muchachos? Entonces, que quede claro. ¿Cuál va a ser entonces el campo de vectores? El campo de vectores van a ser todos estos vectorcitos. Y ojo, los pueden seguir, quieren dibujar más, digamos. Es decir, pueden, si quieren, poner más punticos para ir explorando todos los vectorcitos que están sobre las curvas de nivel. Y cuando digo curvas de nivel, ustedes podrían dibujar incluso otra más. Podrían poner una curva de nivel, por ejemplo, de radio 3 y repetir otra vez el mismo proceso. Para que quede claro, este sería el radio 3. Bien, repetir todo el mismo proceso. ¿Ok? Entonces,
este es un primer ejemplo de cómo se dibujan los campos vectoriales. Ojo, nos apoyamos en la magnitud o las curvas del nivel de la magnitud del campo. ¿Sí? Esas nos van a dar como la huella por donde deben pasar todos los vectores resultados de la aplicación del campo vectorial. Es decir, en este caso, todos los que están al lado derecho. Ok, segundo ejemplo. Entonces voy a borrar. Ejemplo número 2. Entonces, aquí el campo va a ser f de xy igual a 2x, y. ¿Bien? 2x, y. Es decir que a la primera coordenada la estoy multiplicando por 2. Listo. Entonces, la técnica siempre va a ser esa que acabo de mencionar, la magnitud o la norma del campo vectorial, en este caso igual a AC, que es lo que decimos como las curvas de nivel de la norma del campo o la magnitud del campo vectorial. Es decir, que le va a sacar a esto la norma y lo igual a C. Entonces saco la norma de 2x, y todo esto lo igual a C. Bien, si yo hago eso, entonces esto va a ser igual a raíz cuadrada de 4x al cuadrado más y al cuadrado igual a C. Dicho de otra manera, ahora sí lo escribo acá en negrito, esto es lo mismo que x o 4x al cuadrado más y cuadrado igual a c cuadrado, de lo cual puedo concluir lo siguiente, que x cuadrado más y cuadrado sobre 4 es igual a c al cuadrado dividido en 4. Es decir, divido todo en 4. ¿Para qué? Miren pues, si yo divido todo esto en 4, esto, el lado derecho, tiene la forma de la ecuación de una elipse. ¿Sí? O para que quede más claro, si yo paso a dividir la c, voy a pasar en este caso la c cuadrado, paso la c cuadrado y quedo con, aquí pongo otra vez el 4, quedo sobre c cuadrado igual a 1. Bien, eso para que lo vean bien. Bien, ahora voy a hacer lo otro y volverla a pasar a dividir para que quedara claro, pero lo voy a poner así. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esto lo podemos luego representar, que es lo equivalente a lo que está haciendo hace un rato, como ¿quién? Como x cuadrado sobre c cuadrado dividido 4, por la inversa de la ley de oreja, más y cuadrado dividido c cuadrado. Todo esto igual a 1. Y miren, ya tenemos la ecuación de una elipse, ¿con qué centro? Centro 0, 0. Y en este caso, pongamos aquí centro 0, 0, centro, 0, 0. Y el famoso a de la ecuación de la elipse va a ser c cuadrado sobre 4. Y el b es igual a c cuadrado. ¿Ve? No hay problema. Entonces ya sabemos que la curva de nivel que debemos seguir o la pista que debemos seguir va a ser una elipse. Entonces aquí pongámosle una nubecita para que quede resaltada. Ok, entonces hagamos el dibujo. X, Y, y voy a hacer lo que quede claro.
Primero, ¿por qué yo sé que tiene esta forma, no? Más de uno está preguntándose. Mire, es que A es c cuadrado sobre 4 y b c cuadrado solamente. Es decir, que b, ¿sí?, no lo estoy dividiendo en 4. ¿Sí? Que quede claro. Por ejemplo, si c fuera 1, ¿sí?, entonces c cuadrado sobre 4. Aquí, bueno, a y b, aquí serían al cuadrado, para que quede claro. ¿Sí? A y b serían al cuadrado, para que quede claro. Bien, aquí lo pongo y me olvido ponerlo antes. C cuadrado, ¿sí?, que es igual a cuadrado sobre 4 y b cuadrado que es igual a c cuadrado. ¿Sí? Que quede claro. Miren qué pasa si c es 1. Si c fuera 1, b sería, o b cuadrado sería 1, y a cuadrado sería un cuarto. Es decir, que a partir del centro, aquí me movería una unidad, y aquí me movería apenas un cuarto. Entonces, por eso sé que es abierta, o es en dirección, la elipse, en el eje Y. Es decir, es más grande en el eje Y. Bueno, y como sabemos que son curvas de nivel, pues puede haber otra, y que sea un poquito más grande, y que haga esto que está aquí. Entonces, una cosa importante, entonces de aquí concluimos claramente que, para que quede claro, que B es mayor que A, y para que sea la curva de nivel que está ahí. Bueno, listo, ahora sí, este es como la huella que vamos a seguir para generar nuestros vectores, los vectores provenientes del campo vectorial. Ok, podemos hacer un proceso similar, ¿sí? Darle valores, ¿sí?, a ciertos puntos para encontrar entonces los correspondientes en cada una de estas curvas de nivel. ¿Ok? Bueno, entonces, dicho eso, para que quede claro, miren, ¿qué diferencia hay entre este, que es el original, y este? Entonces, si ustedes ponen la tablita, por darles una idea, un ejemplo, aquí pongo x, y, porque la pueden hacer, no hay problema, pueden utilizar tablita, y aquí poner la función, en este caso el campo vectorial f mayúscula, de x, y, ¿sí? Y ustedes, por decir algo aquí, lo que les decía hace un momento, pongamos que este es 1, ¿sí? Entonces, es decir, que esto sería el 1,0. 1,0. ¿Sí? Entonces, si ese es 1, sería 1,0. Es decir, que aquí estoy diciendo que, en el caso particular, ¿sí?, si yo le evalúo esta función, entonces sería 2 veces el 1, sería 2,0 en y, es decir, 2,0. ¿Qué quiere decir? Entonces, para que quede claro para todos, que a partir de este mismo punto, 1,0, tengo que dibujar un vector en dirección de 2,0, que sería entonces un poquito más largo, por decirlo aquí. ¿Sí? Es decir, a partir de este punto dibujo un vector que mide 2 unidades, ¿sí?, pero ya sabemos que la longitud sería 2 unidades, ¿sí?, y apunta en la dirección de 2,0. Ok, lo mismo, si yo pusiera aquí menos 1,0, entonces aquí sería menos 2,0. Dicho de otra manera, cojo el mismo puntico y ahora hago lo opuesto, es decir, envío el vector hacia el otro lado. Creo que ya va claro que si yo hago ahora el vector o un punto perteneciente acá, ¿sí?, ese punto, para que quede claro, por ejemplo, darle un valorcito, ¿sí?, simplemente lo voy a poner aquí, ojo, a este puntico que está acá. Démosle, para que quede claro, aquí sería 0 en x, y vamos a hacerlo en general, 0 en x, ¿sí?, y tendría un valor y. Entonces, valor y, aquí yo no sé qué punto, ¿sí?, yo lo puedo sacar a partir de eso, pero supongamos que no lo podemos sacar, no sé qué punto, pero yo sé que está en este punto, 0,y, ¿sí?
En 0, y, entonces me aplico, ¿sí? Esto es cualquier y, cualquier altura. Aplico aquí la definición del campo vectorial y tendría entonces que esto sería 2 por 0, y, es decir, 0, y. Dicho de otra manera, si este mide 0, y, mírenlo, tengo que dibujar otro vectorcito, pero ahora a partir de este punto que tenga la misma magnitud del anterior. Es decir, algo como este estilo. Y lo mismo va a pasar con 0, menos y. 0, menos y, digamos que sea esta punta, el extremo que está acá, sería entonces el mismo vector, pero ahora hacia abajo. Entonces, esto va a llegar con la misma magnitud. ¿Ven? Aquí creo que no se ve, ¿sí? Pero lo estoy poniendo hacia abajo. Voy a ponerlo un poquito exagerado para que ustedes lo vean. Ahí va a estar, hacia abajo. Entonces, ¿qué estamos notando? Que hacia donde pongamos nuestros vectores, para que quede claro aquí, coma, menos y, ¿sí? Hacia donde pongamos nuestros vectores vamos a obtener el mismo vector en la misma dirección, solamente que es 2 veces en X. ¿Sí? Entonces, para que quede claro, si aquí tienen un punto X, Y, como está acá, ¿sí? Un punto que pertenezca acá, ¿sí? Entonces, como resultado vamos a tener el mismo vector en la misma dirección, ¿sí? Es decir, si ustedes tenían este, miren que si ustedes ponen aquí harían como un puntico, sería el vector XY. Entonces dice que la función le va a lanzar 2XY, es decir, en la misma dirección del vector original, pero ahora 2 veces más grande en la X. Es decir, que van a alargar un poquito más la X. Entonces voy a quitar esto. Para que quede claro. Entonces va a ser una pequeña suposición. Dijimos que esto aquí valía 1. Si esto vale 1 es porque A cuadrado, que es igual a C cuadrado sobre 4, o dicho de otra manera, A, que sería C sobre 2, porque le sacamos la raíz cuadrada, este sería la A solamente, es igual a 1. ¿Qué significa? Que la C entonces vale 2. Por lo tanto, si yo quisiera ver un puntito acá, es decir, con un puntico cualquiera, tendría que cambiar aquí la C por el 2, ¿sí? Obteniendo una ecuación de esta manera, x cuadrado sobre 4 sobre 4, pues ya da 1, o sea, x cuadrado sobre 1, más y cuadrado sobre 4, porque c al cuadrado, c es 2, esto es igual a 1. ¿Qué significa? Que cualquier puntico que esté acá, por ejemplo este que estoy poniendo acá, tiene que satisfacer esta ecuación. Esta ecuación, la que está acá, la que estoy poniendo, ¿sí? Es la que satisface a esta curva. Os lo repito. A esta curva que está acá. Es la que satisface a esta curva, ese puntito. Bien, entonces para c igual a 2 vamos a tener esta curva. Es decir, que la curva de nivel c igual a 2 es esta elipse negra que estoy pintando aquí. Entonces, si yo quiero poner un punto que satisfaga, tengo que tener, por ejemplo, algo que lo cumpla. Un ejemplo rápido, miren, 0 en X, 2 en Y. Ponerla aquí. Voy a ponerla acá. 0 en X, 2 en Y. ¿Sí? Si yo le aplico la función, 0,2 ¿cuánto da? Aplicando la función, el campo vectorial F. Entonces, ¿qué haríamos con? ¿Sí? Bueno, digamos que es claro que 0, 2 sería entonces un puntico, no este acá, sino uno por acá arriba. ¿Pero qué está pasando? Miren, queda 0 multiplicado por 2, que es 0, y, es decir, otra vez 0,2. Ok, entonces, vuelvo a repito, entonces para que cualquier punto, ahora sí, como aquí, cumpla, que esté en esta ecuación, digo, que esté en esta curva de nivel, debe satisfacer esta ecuación. Es decir, que si ustedes quieren poner cualquier puntico, el que a ustedes se le ocurra, tiene que cumplir esta ecuación que está acá.
¿Ve? Entonces, vuelvo y repito, si quieren agrandar esta tabla, pueden agrandarla, pero deben que satisfacer cualquier punto que ustedes agreguen aquí, debe satisfacer la ecuación. Entonces, como les puse el anterior ejemplo, el de 0,2, él satisface la ecuación que me daba acá. ¿Sí? Si ustedes quieren poner otrico un poquito diagonal, por decirlo así, fuera de los extremos, de los ejes más bien, tienen que escoger uno que satisfaga tanto a X y a Y a la vez. Entonces, si usted lo hace, va a notar que va a suceder esto, que va a dar el mismo, digamos, vector, pero sino que aumenta 2 veces en el lado o en el eje X. Y si usted pone, por ejemplo, acá, usted sabe que el vector original iría haciendo esta dirección, para que quede claro así, ¿sí? Pero usted lo necesita ya es el vector que pase a través de la función f mayúscula, es decir, que les va a quedar la misma dirección, pero entonces digamos un poco más alargado, y así sucesivamente con todos los puntos que van a encontrar. Eso mismo lo pueden aplicar así como hicimos con el caso de los círculos concéntricos, es decir, con las curvas de nivel de los círculos, ¿sí? Lo pueden hacer con esta otra curva de nivel y se van a encontrar que cuando ustedes hagan los dibujos, esto otra vez va a quedar como si aquí estuviera, bueno, el centro, a partir del centro dibujar los vectores, van a encontrarse con cosas de este estilo. Es decir que el campo de vectores, aunque sigue la huella, aunque sigue la huella de estas elipses, van a ver como si fueran, en el caso de los vectores, miren, los azules y los rojos, fueran como si hubiera una explosión a partir desde el centro. ¿Sí? Y estarían como las ondas de choque, para que quede un poco más claro. ¿Sí? Entonces, las ondas de choque, esa explosión, siguen la huella de qué? De la elipse, pero realmente la energía o la potencia de la explosión va a abrirse, expandirse por todos lados. Bueno, cualquier parecido con un dibujo de un virus conocido estos días, pura coincidencia, ¿vale? Ok, ese es el segundo ejemplo y miren que estamos hablando entonces de dos ejemplos de curvas de nivel en planos, de 2 dimensiones a 2 dimensiones. En el siguiente ejemplo entonces les voy a mostrar qué pasa si hablamos de curvas, en este caso superficies de nivel, en el caso de ya ir con campos vectoriales de R3 a R3. Entonces, ejemplo 3. En este ejemplo 3, entonces vamos a tomar, como les dije, ya no las curvas de nivel, sino las superficies de nivel. Porque nuestros campos vectoriales ya van a ir de R3 en R3. Es decir, esto es X, Y, Z igual a 0,0,16 menos X cuadrado menos Y cuadrado. Ok, si ustedes sacan la norma, ¿sí? A esta superficie de nivel, entonces, bueno, a este campo, perdón, entonces vamos a obtener esto. Sacar la norma de campo, es decir, la norma de f de x, y, z, es igual a la raíz de 16 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, todo al cuadrado, ¿sí? Lo cual nos dice entonces que esto debe ser exclusivamente y siempre positivo, es decir, que 16 menos x menos y cuadrado siempre va a dar positivo, es decir, 16 menos x al cuadrado menos y cuadrado. ¿Sí? Para que quede claro, vuelvo y repito, entonces esto que está acá siempre tiene que ser positivo, ¿sí? Porque esto es otra manera también de definir el valor absoluto, ¿sí? Y a su vez dijimos que entonces era las curvas de nivel o las superficies de nivel dadas a partir de la longitud del campo vectorial, ¿sí? Entonces miren que es lo mismo y no que ahora en 3 dimensiones.
Bueno, si ustedes ven, puedo despejar, puedo pasar esto para acá, multiplicar por menos todo para que todo me quede bonito. Es decir, que haríamos con x cuadrado más y cuadrado igual a c igual a 16 menos c al cuadrado. Ojo, ojo, una cosa importante. ¿Qué voy a tener aquí en cuenta? Perdón, 16 menos c. ¿Sí? Porque aquí ya le quité la raíz con el cuadrado. ¿Sí? Ok, entonces, como les decía, entonces ahora sí queda 16 menos c. Y yo les decía hace un momento que esto siempre tiene que ser positivo, significa que esto también debe ser positivo. Es decir, de aquí podemos implicar, voy a hacerlo en el cuadrito, que 16 debe ser mayor que c. Bueno, mayor o igual por lo menos. ¿Sí? Porque el valor absoluto de 0 puede ser 0, o serviría como una curva de nivel, que sea un solo punto. Entonces, 16 mayor o igual que 0. Ok, entonces tenemos que hemos sacado la magnitud, nuevamente la magnitud sería entonces la suma de estos elementos al cuadrado, le sacamos la raíz cuadrada, ¿sí? Esta magnitud que está acá pues es la misma c, ¿está bien? Es la misma c. Entonces, como esta magnitud, pues aquí queda todo esto al cuadrado, esta y esta raíz se cancela, quedamos entonces que esto realmente es solamente c, pero entonces esto siempre tiene que ser positivo. Significa que si yo paso este 16 para acá, ¿sí? Debe ser entonces la resta, en este caso, positiva. Es decir que c o 16 es mayor o igual que c, o c es menor que o menor o igual que 16. Listo. Dicho eso, entonces vamos a hacer el dibujo de nuestra curvita de nivel. Entonces, miren que para poder hacer el dibujo ahora necesitamos ya no una, no dos, sino tres dimensiones, es decir que vamos a tener que referirnos al espacio. Entonces voy a dibujar un poquito esto más largo. El X, pongámosle aquí, bueno, pongámosle aquí Y, aquí pongamos el X, ¿sí? Y aquí vamos a poner Z. X, Y y Z. Entonces, para darnos un poco de una idea de la curva de nivel, pues también vamos a, o en este caso las superficies de nivel, vamos a tomar también los ejes negativos, por lo menos estos. Los voy a poner así, en punteados. Este es menos X, menos Y menos Z. Y vamos a hacer, de igual manera que en el anterior caso, voy a escoger un poquito este eje, ya me quedó grandote, voy a hacer una tabla. Entonces voy a poner aquí X, Y, Z, y aquí voy a poner F de X, Y, Z, F de X, Y y Z. Entonces, en X, Y, Z puedo empezar hablando, por ejemplo, de 0,0,0.
0,0,0, ¿sí? 0,0,0,0, ¿sí? Cuando lo paso por la función, miren acá, la de campo vectorial, nos va a quedar, miren, 0x, 0y, los ponemos siempre igual, 0, 0, coma, ya quedaría 16 menos 0, 0, pero 16 menos 0, 0 es 16. ¿Qué significa? Que a partir de este puntito, ustedes van a trazar un vector de magnitud 16 que apunta hacia, miren, hacia z, porque en las otras dos direcciones son 0. Entonces, supongamos que esta es la magnitud máxima, que es 16. Entonces, hasta aquí tenemos este primer puntito. Ok, ¿para qué me sirve también esta curva de nivel? Esta curva de nivel también nos va a decir o nos va a dar una pequeña información extra. Miren que aquí no tengo z. ¿Qué significa? Que en el plano XY esto en general se va a comportar como una circunferencia. ¿Qué quiero decir? Que las curvas de nivel sobre el plano XY van a ser puras circunferencias. Ojo. Por eso mi restricción que es tan importante, que viene de aquí, que C sea menor que 16, para que esto sea siempre positivo y lo podamos utilizar como un radio. Entonces pongo aquí, circunferencia. Ok, teniendo en cuenta entonces ahora las condiciones, ¿cuáles? Recuerden que 16 debe ser mayor que C, o dicho de otra manera, C menor que 16. Y recordemos que, pongámoslo aquí, 16 menos y cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado es igual a 16. Vamos a tomar otros puntos, ¿sí? Los cuales nos ayuden a identificar, digamos, el resto de vectores. Recuerden que ya tenemos uno, pero necesitamos más. La idea es tomar estos que están acá. Los voy a repintar nuevamente. Voy a quitar estos. Estos que están acá, ¿sí? Los voy a identificar. Voy a identificar unos puntos, pues una curva de nivel cualquiera. Voy a poner uno particular, por ejemplo. Miren, yo puedo tomar en cuenta, ¿sí? Y para que me cumpla esta y esta a la vez, ¿sí? Que si yo tomo, por ejemplo, los valores, lo voy a poner aquí en azulito, 4,0,0, significaría que 4 es en x, es decir, x cuadrado sería 16, y es 0, 16 menos 16 sería 0, o sea, c es 0, pero c siendo 0 es menor que ¿quién? Que 16, es decir, cumple la condición que yo necesito para que esto sea todo positivo. ¿Ok? Recuerden que la idea es utilizar esto, pues de ahí nos salieron la circunferencia y necesitamos nuestros respectivos radios. Entonces, miren que ya tenemos un puntico que satisface esta condición y pues a la vez esta que está acá. Entonces, 400, ¿sí? Sería, por ejemplo, este punto, 400, es decir, pongámosle aquí 4 en x, perdón, aquí sería, en x sería 4, ¿sí? Lo mismo podría hacer entonces con y, ya creo que ya lo vieron también, 0,40, y lo puedo hacer tanto con positivos o como negativos. Si yo hago eso con positivos o con negativos, es decir, más o menos 4, aquí, cierro acá, y aquí pongo 0, y aquí más o menos 4 en y, como yo lo leo al cuadrado, no importa, 4 al cuadrado es 16, 16 menos 16 da 0. ¿Qué significa? Que cuando yo lo evalúo, bueno, ya cumple esta ecuación, lo evalúo acá, también me va a dar 0, es decir, 0, 0, 0, 0, 0, 0, lo cual significa que estos, los vectores que yo pondría a partir de aquí, es decir, que yo quisiera elevarlos, ponerlos arriba, hacia abajo, mandarlos a la izquierda, a la derecha, ¿sí? O en diagonal, no van a hacer nada, van a ser simplemente puntos. No importa en la dirección, va a ser estos puntos grandotes, miren, no importa si son positivos o negativos, van a quedarse ahí. ¿Bien? Significa hasta ahora que lo que tenemos, que en el centro va a tener el valor máximo, sí, de nuestra curva, y en los extremos van a tener los valores mínimos. ¿Bien? Entonces, necesito valores, vuelvo y repito, que cumplan esta condición, que la C sea menor que 16.
y al mismo tiempo que satisfagan esta ecuación. Entonces, pues voy a tomar otros valorcitos y voy a tomar en este caso los valores 2. ¿Por qué 2? Entonces voy a poner aquí 2, 0, 0 en x y 0,2, 0, 0. ¿Sí? Si ustedes lo notan, en este caso esos valores también me van a cumplir, sean ya positivos o negativos. Bien, y vamos a obtener entonces resultados a partir de evaluarlos acá. Y miren que satisfacen, porque si yo reemplazo aquí el 2 en X o el 2 en Y, me va a dar 12. Y 12 es menor que 16. Lo cual significa entonces que, en este caso, 2 más o menos 0,0 evaluado aquí sería entonces, vuelvo y repito, 0,0, estos dos primeros componentes, 0 menos 4. Y 0 menos 4 es, 16 menos 4. 16 menos 4 es 12. Bien. Lo mismo pasaría acá. 0,00 y aquí en vez de poner las x como 4 o 2 al cuadrado, la y sería 2 al cuadrado aquí. Es decir, también me daría 12. Sea positivo o sea negativo. ¿Qué significa? Que si aquí vale 2, aquí vale menos 2 en y, y lo mismo pasa en x, ¿sí? Vamos a tener vectores de longitud 12. 12 hacia dónde apuntan? Hacia el eje, mírenlo acá, z. Es decir, que a partir de estos puntos, y los voy a poner, ¿sí? Voy a dibujar vectorcitos, voy a ponerlos en azul, de tamaño 12, es decir, un poquito más pequeños que 16. Todos tienen la misma longitud. Ya sí. Eso ustedes lo pueden repetir con diferentes valores que cumplan estas dos condiciones. Es decir, que ustedes los metan aquí y le den una C que sea menor que 16. ¿Sí? Entonces miren, utilizan las X y las Y, las reemplazan. Pero ¿qué condiciones tienen que cumplir? Que esa C que sea resultante acá, el resultado sea un número menor que 16. Son muchos los valores. Si ustedes repiten ese proceso con diferentes puntos aquí o en otras curvas de nivel, porque van a salirles muchas otras más si lo quieren ver, vuelvo y repito, es como ondas expansivas. Es decir, como en este caso circunferencias concéntricas, muchas, van a obtener un gráfico, ojo, que tiene un punto mínimo en los extremos, es decir, en esta curva de nivel que nosotros encontramos, la de los valores 4, y un punto máximo aquí en 16. ¿Qué quiero decir? Que esto puede tener un gráfico de esta manera. Bien, encontrando que tiene un paraboloide, ¿sí? Apuntando hacia abajo, de base circular, un paraboloide circular, o bueno, un caso particular de paraboloide elíptico. Bien. Entonces, ¿cuál sería entonces el campo de vectores? El campo vectorial, es decir, todos los vectores que ustedes puedan dibujar serían todos los que están aquí rellenando este paraboloide y todos están apuntando hacia, digamos, delimitándonos el extremo del paraboloide. Ok. Es decir, que estos dos que están acá, este que está acá, ¿sí? Por lo menos este que está acá nos está diciendo que por acá, ¿sí? Toca el paraboloide y sigue hacia acá, es decir, nos está dando los límites. Ok, y este sería el tercer ejemplo para el dibujo de campos vectoriales. En el libro pues van a poder apreciar otros ejemplos en internet, en línea, ustedes también pueden apreciar otros ejemplos de la misma, digamos, calidad, en el sentido de que también van a estar en 3 dimensiones. Entonces, 3 ejemplos. ¿Y qué me atrae de la clase también del día de hoy? No solamente quedarme dibujando estos campos vectoriales, sino mostrarles una propiedad importante que ellos tienen. Y esa propiedad se define de la siguiente manera. Entonces, diremos que un campo
vectorial es conservativo, y voy a hacer de una vez el campo vectorial, voy a ponerlo aquí, voy a borrar la palabra campo y lo voy a agregar, aparte de la palabra campo, voy a ponerle F mayúscula para que quede claro de que le estamos hablando. Entonces, es conservativo si existe una función diferenciable. Aquí voy a hacer la diferenciación de esa función, la voy a dejar así para que quede claro. F, ¿sí? Es una F minúscula, no, para que quede bien claro, tal que el gradiente de esa F que acabo de poner sea igual a F mayúscula, es decir, la F del campo vectorial. A eso le vamos a llamar conservativo. Si existe una función diferenciable de tal manera que cuando yo la hago su respectivo gradiente, voy a obtener el campo vectorial original. Esta idea de campo conservativo, digamos, tiene sus raíces en la física. Bien, en la física, ¿sí?, se habla sobre la conservación de la energía. Entonces pongámoslo aquí, más o menos dice, en física, bueno, aquí habla. Esta conservación de la energía realmente en física la tienen como una ley, por ejemplo. Hay una ley de conservación de energía, ¿sí? Esa ley de conservación de energía nos dice entonces que la suma de la energía, recuerden bien, cinética, va a poner S más la energía potencial, es igual a una constante. Esa fue una constante. Bien, bueno, vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer, digamos, para que entiendan por qué esto está relacionado con esto. Bueno, la energía cinética para nosotros significa movimiento, ¿bien? Y el movimiento, desde el curso de cálculo 1, está representado con las derivadas. Bien, en este caso va a estar representado con el gradiente, es decir, que vamos a hablar que el gradiente de esta función f va a ser como la energía cinética. Y la energía potencial, entonces, va a ser cuando un objeto está quieto, ¿no? Digamos, la energía posible. El campo vectorial simplemente nos mostraba, como mostré ahorita con los dibujos, la graficación, unos elementos, unas flechas, ¿sí?, quietecitas. Entonces vamos a tomar esta F como la energía potencial. Entonces va a ser aquí unas flechitas para que quede claro. ¿Veo? Y si ustedes ven la formulita que está acá, si yo paso esto a restar, esto va a ser igual a 0. Es decir, yo paso esta cosita acá a restar, va a ser igual a 0. Entonces miren que estamos cumpliendo con una ley de conservación de energía. La energía cinética, en este caso menos la energía potencial, va a ser igual a la constante C. Es decir, la ley de conservación de energía. De allí viene esto de los campos conservativos. Digamos, tienen una raíz física. Ok, entonces digamos que esta es la raíz de la cuestión de la definición de campo conservativo. Seguramente muchos ya han pasado por esto, ¿sí? Entonces quería hacerles, digamos, ese paralelo para que tengan un poquito clara esta formulita que entonces aparece allí.
Entonces vamos a hacer ejemplos. Voy a ponerlo acá. Voy a empezar acá. Ejemplos. Primer ejemplo. Pongámosle 1. Primer ejemplo, entonces, en el caso de esto de campos conservativos sería el siguiente. La función, creo que esto ya hemos tratado, x, y igual a 2x, y. ¿Recuerdan esta que estaba? Entonces la hicimos gráficamente, que eran las elipses concéntricas, ¿sí? Y hemos hecho sus campos vectoriales, los dibujos, ¿sí? Que eran apuntando todos hacia afuera como si fuera una especie de explosión. Bueno, resulta que este campo que está acá es conservativo. ¿Por qué? Porque va a existir una función, ojo, diferenciable, f. Esa función f, y para que quede claro, es una función que va de r en r. Aquí se me olvidó ponerla, pero esta f, pongámosla así, es una función que tiene solución real. Bueno, este va a tener, eso sí, el mismo dominio de la función, perdón, no en R, sino el mismo dominio. Es decir, que si arranca en Rn, esta función del campo vectorial, esta también arranca en Rn. Pero la diferencia es que esta va a tener solución real, es decir, va de Rn a R. Esa es una función que nosotros vamos a definir como función escalar. ¿Bien? Entonces, esa función escalar f, en este caso, la que voy a poner aquí, f, es la siguiente. Mire, es x cuadrado más y cuadrado más 10. X cuadrado más y cuadrado más 10. ¿Listo? Entonces, mire qué va a pasar. Si yo estoy derivando, ojo, o hago el gradiente, para que quede claro, el gradiente de f, ¿cuál sería? Sería la derivada de f con respecto a x. ¿Cuál sería la derivada de f con respecto a x? La derivada de f con respecto a x es 2x, ¿sí? Y la derivada de f con respecto a y, entonces sería 2y medios, que es lo mismo que y. ¿Bien? Entonces, decimos que este campo de acá es conservativo. Pongámosle aquí la flecha. ¿Sí? Porque va a existir entonces una función, mírenla aquí, esta f que está en rojo, de tal manera que cuando le aplico el gradiente va a volver a ser la función f mayúscula original. Entonces, este que está acá es un campo conservativo porque sucede exactamente lo que nos dice la definición. Es decir, vamos a obtener la función f. Segundo ejemplo. Bueno, este segundo ejemplo entonces va a quitar esta observación física, ponerlo acá para no perder la definición. Segundo. Entonces, en esta observación física, ya que la quitamos, sí, vamos a poner el segundo ejemplo, y el segundo ejemplo dice lo siguiente. El segundo ejemplo es este. Vamos a así. F de x, y, z. Miren que cuando hablamos de campos conservativos, estamos hablando de cualquier Rn, es decir, en este caso utilizamos R2 como dominio, pero ahora nuestro dominio va a ser R3. Por lo ponía aquí en general Rn. ¿Ven? Entonces, ahora vamos a poner este que está acá. El campo, en este caso vectorial, ¿sí? Va a ser, hombre, 5x, 5y, 5z. Ya van a ver por qué dejo el espacio. ¿Ve? Doy el espacio porque voy a poner acá abajito de cada uno esto.
x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, todo esto a la 3 medios, ¿sí? Aquí 5y, lo mismo, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, todo esto a la 3 medios, y 5z, otra vez, x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, todo esto a la 3 medios. Bien, entonces es un campo bastante grande, ¿sí? Es decir, tiene muchos elementos, en el sentido de no la cantidad de componentes, sino que bueno, son grandes, ¿sí? Y pues pareciera que es difícil, y sí, créame, a primera vista encontrar entonces cuál es la f esta rojita minúscula que me sirva, ¿sí? Vuelvo y recuerdo que es esta f es una función, y para que quede claro, en este caso, voy a ponerlo acá, que arrancó en ¿dónde? En x, y, porque tiene variables x, y, ¿no? Pero tienen valores reales, es decir, las respuestas, las soluciones de esta, es decir, lo que nos lanza la función son números reales. Bien, entonces necesitamos una función ahora, f pequeña, ahora que arranque en x, y, z, que tenga las mismas características, es decir, que tenga como solución, es decir, lance valores reales, pero cuando haga el gradiente obtengamos, es decir, una función escalar, obtengamos esto que está acá. Y resulta y acontece que la función que nos va a servir es esta, miren, es menos 5 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Aquí cierro la raíz. Bueno, ¿qué quiere decir? Con lo que estoy diciendo es que entonces este campo es conservativo, porque existe esta función que está en rojito, la cual cuando le aplique el gradiente, mírenlo para que ya sean testigos, aplicar el gradiente a este sería entonces derivar a cada uno de los componentes. ¿Qué quiero decir? Que tengo que empezar derivando esto. Esto que está acá es lo mismo que menos 5, ¿por qué? Por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, todo esto a la menos 1 medio. Bueno, recordar algunos ejercicios que ya hemos hecho, ¿cierto? Entonces, esto que está acá sería derivar esto que está acá, lo que significa que tenemos que bajar el 1 medio, ¿sí? Este 1 medio, y con este menos ya voy a tener que el 5 se me va, que me queda positivo más bien, por ahora, y quedaría con esto, restándole, es decir, que quedaría la 3 medios, así quedaría x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. Miren que lo pongo positivo porque lo bajo y bajaría el medios, ¿sí? Pongámoslo aquí, bajaría el medios por la derivada interna de esto, pero la derivada interna ¿quién es? Es 2x, porque el gradiente primero deriva con respecto a x, significa que este 2 se va con este 2. Si quito este par de 2 que están acá, entonces me queda este primer término. De esa misma manera, si usted hace la derivada de esto que está acá, ¿sí? Para que no le quede tan difícil, va a obtener entonces 5y sobre x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios, y así sucesivamente. Entonces, bueno, con eso se demuestra que en efecto el resultado del gradiente o las derivadas parciales de f, esta f pequeña, es lo mismo que esta f grande, es decir, que el campo es conservativo. Este campo f. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué nos está diciendo a la larga? Que debemos encontrar una función para cada campo que me tenga o que cumpla eso. Es decir, aquellos que son campos conservativos van a cumplir que va a existir una función que cuando le aplique su gradiente, esto va a ser igual a
al campo original, el campo vectorial original. Vuelvo, repito, esto tiene una relación física, ¿sí? Tiene unas raíces físicas y bueno, van a ser ahora también importantes en el estudio particular de este curso. Ok, pero bueno, miren que he puesto ejemplos relativamente fáciles, ¿sí? ¿Por qué fáciles? Porque es posible imaginarse que uno puede derivar algo y obtener estas respectivas componentes. Están muy bonitos los ejemplos, ¿sí? El problema es que no todas las veces van a ser igual. Seguramente ustedes se toparán con algunos de ellos tratando de hacer esta práctica de los campos conservativos, ¿sí? Pero para que estén más tranquilos, hay unas formas más fáciles de saber cuando un campo es conservativo. Y a continuación voy a exponer esos criterios que nos van a servir para ver cuándo es un campo conservativo o no. Entonces voy a borrar esto que está acá. Listo. Los criterios son los siguientes. Entonces pongamos acá criterio. Vamos a decir campos conservativos. Entonces, como estamos hablando de R2 y R3, entonces voy a hacer dos criterios. El primero, en el caso de R3, hacémoslo así. Si f de x, y, z, ¿sí? Que es un campo, está, digamos, representado de la forma m de x, y, z, n de x, y, z, p de x, y, z. Sí, mírenlo acá, entonces es un de R3 a R3, ¿sí? Y tengo esto, que quede claro, este campo de R3, N3, ¿sí? Si tengo esto, donde M, N, P son, ¿sí? Para que quede claro, aquí lo vamos a dar funciones o son campos escalares, también se le puede llamar así. En los cuales son diferenciables, más bien. Aquí la comita, entonces mira, aquí está el criterio, tenemos a f que la podemos escribir así, mnp, esta m, esta n, esta p, son campos escalares, los cuales son diferenciales. Cuando digo escalares es que aquí va a dar un número, aquí otro número, aquí otro número. Es una función de R3 en R, de R3 en R, de R3 en R. ¿Listo? Entonces vamos a tener, en este caso, que sean diferenciables también. Si esto lo cumple, punto. Si esto pasa, entonces f, ¿sí? Para que quede claro, f de x, y, z, f mayúscula, es conservativo sí, solo sí. Entonces aquí va a estar. Vamos a ver que el campo f, campo vectorial, es conservativo si se cumple entonces esto. Primero, que la derivada de m con respecto a y es igual a la derivada de n con respecto a x. Bueno, cualquier parecido con las ecuaciones diferenciales exactas no es coincidencia. ¿Cómo? ¿Sí? Recuerden que hacíamos curvas de nivel. De
P con respecto a X es igual a dm con respecto a Z. Y finalmente, dp con respecto a Y es igual a dn con respecto a Z. Miren que si ustedes le dan correspondencia como a la m la X, la n la Y y la p la Z, estoy derivando las mixtas. M con respecto a n, las mixtas. Esta es n, esta es X, esta es Y, entonces las volteo. Ahora, si empiezo a jugar con la P y la combinación con M y N, P con M, entonces como Z y aquí, entonces derivo las mixtas. Volteo. Y lo mismo, N con P, entonces esta sería la Y, esta es la Z, derivo las mixtas. ¿Listo? Entonces, si esas tres cosas suceden, vamos a decir que el campo es de R3 en R3 es conservativo. En el caso, pongámosle 2, que nada más tengamos dos variables de la cual dependa el campo, ¿sí? Como cuando hablamos de las ecuaciones tal cual, si lo están pensando, las ecuaciones exactas, si f de xy es igual a m x, y, n de x, y. ¿Sí? Entonces, la misma condición, m, n, simplemente derivables o diferenciables. Bien. Entonces, f es conservativo si y solo si, les voy a escribirlo acá, sí, solo si, voy a ponerlo en rojo, dm de y es igual, ¿sí? La derivada de m con respecto a y es igual a n de x. Ya, eso es todo. Entonces, que quede claro, es conservativo sí y solo sí. Listo. Entonces, bueno, el criterio cuando es en dos dimensiones es un campo vectorial de R2 en R2, ¿sí? De R2 en R2, miren acá está la coma, ¿sí? Es exactamente, verificar que es conservativo, es exactamente igual que cuando hacíamos en cierta parte la verificación que una ecuación diferencial fuera exacta. Entonces, miren, ahí está. Podemos utilizar entonces estos dos criterios en R2, de R2 a R2, perdón, acá abajo, y R3 a R3, para verificar cuando un campo es conservativo. Es decir, dicho desde el punto de vista físico, cómo este campo representa la conservación o la ley de conservación de energías. Ok, entonces borro. Vamos a utilizar entonces ahora en estos criterios, si quiere vuelvo un poquito el video, para verificar que en efecto los campos sean vectoriales. O en este caso vectoriales conservativos. Entonces borro acá. Recuerden que una de las hipótesis es que MNP, en el caso de 3 dimensiones, o R3, sean diferenciables, y M y N en el caso de 2. Entonces los ejemplos son los siguientes. Bien, entonces los ejemplos son estos. Pongámosle primero. F de x, y, miren que este es de dimensión 2, igual a x cuadrado, y, xy. Bueno, vamos a ver si este campo, solamente con este campo, con esta
ya función no hay necesidad de verificar si existe la función, ¿no? Simplemente verlo en las derivadas, eso no es conservativo. ¿Ven? Entonces, primer ejemplo. Entonces miren que aquí hay una m y una n. Esas son las funciones. Ojo, estas son las funciones m y esta es la función n. Listo, ya con eso es suficiente. ¿Qué necesitamos ver? Que si las derivadas mixtas son iguales. Cuando digo derivada mixta, entonces voy a aplicar la derivada de m con respecto a y. Recuerden que esta es como la x y esta es como la y. Entonces, la derivada de m con respecto a y es, ¿sí? La derivada, digamos en este parcial, sería simplemente x cuadrado. Y por otro lado, la derivada de y, de n con respecto a x es, entonces n con respecto a x pues es y. Ok, ¿qué está pasando? Que entonces las derivadas son distintas. Si eso sucede, vamos a decir de una, sin voltear más, ¿sí? Como cuando hacíamos con las exactas. Simplemente vamos a decir, no es un campo conservativo. Entonces, f no es conservativo. Y listo, se acabó. Bien, entonces miren qué herramienta tan poderosa, sin necesidad de hacer, ver, pues más de uno se pilló que como tratar de hacer integrales. Bueno, sí, ya no hay nada de eso. Aquí de una vez aplicamos las derivadas mixtas. Segundo ejemplo. Verifiquemos ahora que este campo, ¿sí?, es conservativo o no. Bueno, entonces pongamos algo que nosotros ya hemos constatado así con sudor y lágrimas. F de xy igual a 2xy. Bien, entonces, ¿sí?, lo hemos constatado a pie, ¿sí? Veamos si este entonces es conservativo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Otra vez, verificar quién es m, que es este, y quién es n, que es esta y solita, y hacer sus derivadas mixtas. Veamos a ver. Entonces, la derivada de m con respecto a y, la derivada de 2x, pues es 0, porque 2x es constante para y. Y lo mismo, la derivada de n con respecto a x. La derivada de n con respecto a x, pues la parcial también da 0. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso, sí, en este caso sí tenemos la igualdad. Como tenemos que estas dos cosas son iguales, podemos decir, mírenlo acá, pongámoslo igual, que quede claro, ¿sí? Entonces decimos que son, o f es conservativo. Entonces f es un campo conservativo. ¿Ven? Entonces miren, aquí ya sin más, ese par de criterios son potentes, son muy fuertes, ¿sí? Nos sirven para decirlo básicamente de una vez. ¿Listo? Entonces, esos son dos ejemplos, ya les muestro un tercero para el caso de las tres dimensiones, cuando hablamos de campo en R3. Listo, en R3. Entonces, tercer ejemplo. Tercer ejemplo. En el caso del tercer ejemplo, vamos a tomar f de x, y, z igual a 2xy, x cuadrado más z cuadrado, 2yz. ¿Listo? Entonces tenemos eso. ¿Bien? Entonces tenemos esta ecuación que está acá. Digo, esta función, este campo vectorial. Ahora tenemos que verificar si es conservativo. Para ver entonces qué es conservativo, simplemente vamos a ver qué pasa con sus derivadas mixtas. Entonces vamos a hacer la derivada primero con respecto de m, que quede claro, con respecto a y. Y ojo, aquí tenemos que identificar entonces ahora que esta va a ser la m, esta va a ser la n y esta va a ser la p. Entonces la derivada de m con respecto a y
es igual a 2x. La derivada de m o de n con respecto, mírenlo acá, a x es igual a, entonces n con respecto a x, ok, n con respecto a x, esto es x al cuadrado, significa que también nos da 2x. Recuerden que z es constante para la x. Aquí ya entonces tenemos que estas dos coinciden, son iguales. O sea, ya chuleado esto que está acá. Las dos van a dar lo mismo. Aquí decimos que dm de y es igual a dn de x. ¿Listo? Segunda. Vamos a ver cuánto da de m con respecto a z y de p con respecto a x. Entonces, de m con respecto a z, bueno, no hay z acá, significa que esto da 0. Y de p con respecto a x, pues tampoco hay aquí, o sea que también da 0. Lo que significa acá también que dm de z es igual a dp de x. ¿Listo? Ahora, esto que está acá, bueno, veamos ahora el tercer caso. En tercer caso lo que falta, ¿sí? Tercer parte sería entonces hacer la derivada de n con respecto a z y de p con respecto a y. Vamos a ver si coincide. De n con respecto a z sería 2z, mírenlo acá, porque x sería constante de la z. Y de p con respecto a y, mírenlo acá, quitamos la y, realmente también nos va a dar 2z. Es decir, que aquí estamos verificando que de n con respecto a z es igual a de p con respecto a y. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que las tres derivadas mixtas nos fueron iguales esta vez. Es decir, que este campo vectorial, es decir, luego f, es conservativo. ¿Sí? Entonces hemos demostrado que f, un campo de R3 en R3, es un campo conservativo. Por esto que está acá. Bien, entonces ya tenemos un arma muy poderosa para encontrar cuándo es un campo conservativo o no, sin necesidad de buscar una función f minúscula, de tal manera que el gradiente de esa función sea la f mayúscula, es decir, no tenemos que dar toda esa vuelta. ¿Bien? Entonces ya tenemos un criterio, un par de criterios bien fuertes y bien importantes. Ok, entonces ya sabemos que es un campo conservativo, ya sabemos qué criterio es fácil en este caso para poder verificar que un campo sea conservativo o no, sabemos cuáles son las implicaciones físicas que tiene saber que es un campo conservativo. Entonces vamos a continuación, ¿sí?, a definir un par de elementos más, los cuales vamos a necesitar y que también nos van a servir después como otros criterios posibles para verificar si tenemos un campo conservativo o no. Entonces, definición. Entonces, aquí. Al operador. Vamos a utilizar este símbolo. Delta. Sí. Bueno, delta no, triangulito hacia arriba más bien.
pongámoslo así, ¿sí? Se le llama, o se le, sí, operador diferencial, ¿sí? ¿Operador diferencial de qué? De una función, pongámosle, vamos a hacerlo lo más general que estamos hablando ahorita, f de x, y, z, ¿sí? Podría ser solamente x, y, pero aquí vamos a poner x, y, z, y se define así. Entonces, a ese operador lo vamos a escribir de esta manera. Este triangulito hacia arriba, ¿sí? Vamos a definirlo así. ¿Cómo? D de x, D de y, D de z. En el caso de R2 o R2, hacemos entonces D de x, D de y. Entonces voy a dejarlo aquí claro, que sea mejor. D de x, D de y D de z. Son solamente los diferenciales. Solamente los diferenciales. Entonces por ello llama operador diferencial. Bien, ese operador diferencial lo vamos a aplicar entonces a continuación, pues en varios ejemplos, en varias otras, digamos, definiciones que quiero que sepan. Entonces, como les digo, definición de rotacional y divergencia. Bueno, esta notación, ¿sí?, de este triangulito así, bien, hacia arriba, digamos, con la base hacia arriba, ¿sí?, de diferencial, la vamos a utilizar en la definición de estos dos elementos, ¿bien? Rotacional y divergencia, ¿listo? Entonces, esos dos elementos, ¿sí?, se van a definir de la siguiente forma. Primero, ¿sí?, el rotacional de un campo F, pongámosle campo vectorial, pero puede escribir solamente campo, voy a ponerle campo, pero es lo mismo, campo vectorial, de un campo F, ¿sí?, de un campo F, y voy a escribirlo así de una vez, de x, y, z, y como veníamos acostumbrando, m, n, p, estamos hablando en tres dimensiones, ¿sí?, se define así. Entonces, y voy a escribirlo acá en rojo. Ojo, como el diferencial, ¿sí? Y miren, esto no es cualquier cosa. Producto cruz con el campo. ¿Qué significa eso? ¿Qué voy a hacer? Y lo voy a poner de una vez aquí. El determinante, ¿sí?, por eso es que estamos hablando aquí de R3. Cuando hablamos de producto cruz solamente lo podemos hacer en tres dimensiones. Vamos a poner aquí IJK. Y voy a poner diferencial con respecto a X, diferencial con respecto a Y y diferencial con respecto a Z. ¿De quién? De los elementos del campo vectorial, que serían M, N y P. Vuelvo, repito. M, N y P. Entonces,
Ojo, M, N y P, ¿quiénes son? Son los elementos. Recuerden que M depende también de X, Y, Z, N de X, Y, Z y P de X, Y, Z. Entonces puedo hacer, digamos, esto que está acá. Entonces, si yo tengo un campo y de donde vamos a tener claramente que sean diferenciales cada uno de estos que están acá, el rotacional se va a definir como el producto cruz entre el diferencial y el campo. Bueno, el resultado de esto que está acá, ¿sí? Es el siguiente. Si ustedes hacen el respectivo producto, voy a ponerlo acá arriba. Ya puedo quitar esto, recuerden, este triangulito con base hacia arriba significa el diferencial, simplemente ponen las diferenciales, eso es todo como un vector. Se va a aplicar entonces ahora como producto cruz en el campo. Es decir que esto sería, para que quede claro, igual a, entonces hacemos el respectivo, entonces ponemos aquí la primera componente que sería I y hacemos el diferencial entre esos dos del producto, pues, pero en este caso el producto sería el diferencial de P. Diferencial de P sobre Y menos, mírenlo acá, diferencial de N con respecto a Z. ¿Sí? Si les parece lo que estábamos ahorita hablando, no es coincidencia. Lo mismo, aquí bloqueo la J, entonces aquí quedaría el contrario, aquí pondría signo negativo, ¿sí? Ese negativo lo va a tener en cuenta porque tengo que hacer el diferencial de X con respecto a P, porque yo voy a cancelar esta columna, y el diferencial de Z con respecto a M. Es decir, que si lo pongo, porque aquí lo haríamos en orden, de P de X, de M de Z, pues lo tengo que voltear por el signo negativo que haríamos con de M de Z menos de P de Z, de X, de P de X. Y finalmente, bloqueo esta columna y hago el producto y la resta normal, entonces quedaría de N de X menos de M de Y, que esa era la que les decía que tenía que ver con las ecuaciones diferenciales exactas. Entonces miren que el rotacional viene siendo entonces esto que está acá. Bien, este es el rotacional. Esa es la otra forma de definirlo. Lo pueden definir simplemente utilizando el determinante como está acá. Bueno, definición 2. La 2 entonces va a ser la siguiente. Va a ser la divergencia. ¿Sí? Entonces vamos a poner la divergencia. Bueno, se define así. Entonces, divergencia de quién? De un campo, otra vez F, X, Y, Z, igual a M, N, P. ¿Sí? Ojo, M, N y P tienen que ser diferenciables. Se define así. Entonces, esta va a ser mucho más rápida, mucho más simple, porque en este caso vamos a poner aquí los dos punticos bien. Vamos a poner triangulito y en vez de hacer producto cruz, con esto vamos a hacer producto punto. ¿Sí? ¿Qué significa? Que voy a multiplicar dos vectores, el vector MNP con el de los diferenciales de X, de Y, de Z. Pero como ustedes saben multiplicar, ¿sí? Vamos a hacer un producto punto mucho más fácil. Esto queda entonces de la siguiente manera. De M de X más de N de Y. ¿Sí? Recuerden que el diferencial de X, de Y, Z y con MNP, simplemente entonces sumamos, multiplicamos y sumamos, más de de Z. Y listo. Entonces, tenemos que el rotacional va a tener que ver con el producto cruz y la divergencia con el producto punto. Esas van a ser las dos definiciones que construimos a partir de saber quién es este triangulito hacia arriba, con base hacia arriba. Y aquí se puede hacer la primera conclusión. ¿Cuál es la primera conclusión? Bueno, se pueden hacer
las dos operaciones, es decir, se pueden aplicar las dos operaciones al tiempo, es decir, rotacional y divergencia. La respuesta es sí. Y se aplican de la siguiente forma y el resultado es el siguiente. Vamos a poner de una vez como un teorema. Pues, va a pedirle ahora esto. Si M, N, las mismas que hemos manejado, coma P, tienen segundas derivadas tienen segundas derivadas, ¿sí? Parciales continuas, y bueno, por supuesto, f es igual, pongámosle f de x, y, z, a m, n, p. Entonces, y aquí está el resultado. ¿Cómo podemos aplicar entonces el rotacional y la divergencia? De la siguiente manera. Entonces, en este orden preciso, divergencia de, vamos así, para que quede claro, este dip de una vez, como notación, significa divergencia. ¿Listo? Entonces, simplemente voy a hablar de dip. Dip, ¿qué va a ser? Esto. Dip va a ser esto por esto. ¿Bien? Entonces, eso significa dip. Y cuando ponga rot, significa rotacional. Y en el caso de rotacional, esto así solito, si estuviera solo sin el dip, significaría esto, pero en producto cruzo. ¿Listo? Entonces, la divergencia del rotacional de F, entonces primero le aplico el rotacional, después la divergencia, es igual a, y ojo, esto es un resultado importante, C. Ojo, esto funciona siempre que cumplamos estas condiciones. ¿Bien? Entonces, muchachos, les queda, digamos, de ejercicio probar este teorema. Es fácil de hacer. Ustedes le sacan el rotacional, así como lo hicimos hace un rato, mírenlo acá. Y al rotacional le sacan la divergencia. ¿Ven? Al rotacional le sacan la divergencia. ¿Está bien? Entonces pongámoslo aquí. Ojo, para que quede claro. De tarea. Bien, entonces vuelvo y repito que tienen que hacer. Ya tienen rotacional, míralo acá arriba. Entonces a este rotacional le vuelven a aplicar la divergencia. Es decir, lo que dio acá le tienen que multiplicar otra vez este triángulo hacia arriba. Es decir, al resultado que está acá le multiplican triángulo hacia arriba. Y ojo, aquí ya está la respuesta. Tiene que dar 0. Bueno, esa es bonita. Bueno, entonces, ¿qué de tarea? Verificar ese teorema. Pueden investigarlo, ¿sí? No hay problema. Entonces, sepan por qué esto da 0. Es importante. Ok. Entonces, borramos acá. Y finalicemos el día de hoy con una observación y, como les decía, otro entonces criterio con el cual ya nosotros contamos a partir del conocimiento adquirido en este momento. Y es el siguiente. Observación. Lo subrayo porque va a ser bien útil. ¿Sí? Entonces, F es conservativo si y solo si F es conservativo si y solo si el rotacional
de f es igual a 0. Bueno, recordemos que es rotacional, es realmente un vector, pues para que no haya problema, 0,0,0. ¿Listo? Es decir, si es rotacional nos da 0, 0, 0, 0, entonces vamos a tener que f, este que está acá, este muchacho, es conservativo. Y bueno, eso viene de la definición de rotacional. Recuerden que rotacional está dado a partir del determinante. Ese determinante, ¿sí?, nos dio como resultado, recordemos que el determinante, es decir, rotacional, como el diferencial de P menos el diferencial de N, diferencial de P menos el diferencial de N, y el diferencial de N menos el diferencial de N. Eso en derivadas mixtas, ¿sí? Si dan todas ceros, entonces ustedes pasan al otro lado, significa que esas diferenciales mixtas son iguales, es decir, la demostración de que sea un campo conservativo, ¿sí?, utilizando el criterio anterior a este. Entonces ya tenemos con esta observación un segundo criterio para demostrar que un campo es conservativo o no. Otra forma de decir entonces también aquí, si esto sucede, es decir, también si es conservativo, cuando usted le dé rotacional de un campo cero, también va a tener el nombre, y por eso va dentro de esta misma observación, de que este es un campo irrotacional. ¿Sí? Significa que el rotacional es 0. Cuando hablamos de irrotacional, significa que el rotacional es 0. Entonces, como les digo, para finalizar, les muestro un ejemplo de un campo conservativo ya utilizando este concepto del rotacional. Entonces, con este terminamos hoy. Entonces, vamos a tomar f de x, y, z. Y voilà. Bien. Entonces, antes de conocer los criterios, ¿sí?, deberíamos haber hecho una cantidad de cálculos para encontrar la función f minúscula, de tal manera que el gradiente de esa función f me diera esta f. Bien, ahora ya no vamos a necesitar de eso. Les voy a tomar esta función, 2xy, x cuadrado más y cuadrado, más z cuadrado, 2yz. ¿Listo? 2yz. Entonces, veamos qué sucede con este campo. ¿Es conservativo o no es conservativo? Bueno, entonces solamente necesitamos ya, para saber eso, calcular el rotacional. ¿Sí? ¿Qué pasa con el rotacional de f? ¿Qué significa? Tenemos que calcular este determinante. I, J, K, y aquí pongo la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y la derivada con respecto a z. Y acá abajo ponemos las funciones. En este caso esta sería m, n y p. Entonces sería 2xy, m, x cuadrado más z cuadrado sería n, y p sería 2yz. Entonces ya puse m, n y p. Y aplico el cálculo del determinante. ¿Sí? Es decir, digamos, si usted ya la sabe de memoria, yo en este caso aplico de una vez que es el rotacional, que es el producto cruz. Entonces, aplico el cálculo del determinante y obtenemos que, tapando esta columna, haría la derivada de esta, de p con respecto a y, que sería simplemente 2z, menos la derivada de x cuadrado, z cuadrado, con respecto a z. Significa que aquí le hago la derivada de esto y me queda solamente 2z, coma. Bueno, pongámoslo así. Pongámoslo entonces esta con un menos adelante, pongamos paréntesis para que quede claro, y hacemos la derivada de
con respecto a x de 2yz, que me sería 0, porque no hay x acá. Y la deriva con respecto a z de 2xy, que sería también 0. Aquí tendría 0 menos 0. Entonces aquí quito un poquito de este paréntesis. Y finalmente el último componente es tapar esta. ¿Sí? Recuerden, aquí puse el menos porque era el segundo, ahora no pongo nada porque es el tercero, digamos lo de los... el orden, digamos, la formulita del determinante. Ahora esta última hago este producto, la deriva de x, la deriva de x cuadrado más y cuadrado con respecto a x, que es 2x, menos la deriva con respecto a z de esto que está acá. Perdón, la deriva con respecto a z no, la deriva con respecto a y de esto que está acá. Y la deriva con respecto a y de 2xy sería, pues también 2x. Vuelvo, repito, la última parte, la deriva con respecto a x de x cuadrado más z cuadrado, que es 2x, z es una constante, y la deriva de la deriva de 2xy con respecto a y, que sería solamente 2x. Es decir, miren, calculo, esto me da z, 2z menos 2z, 0, menos 0 menos 0, 0, coma, 2x menos 2x, 0. Es decir, hemos demostrado que obtuvimos este vector de ceros, ¿sí? Como este igual acá, ¿sí? Ese vector de ceros entonces corresponde a esta observación, ¿ven? Que les dije, entonces hay que, aquí en este caso, lo que les decía que correspondía también al otro criterio, de lo cual entonces podemos concluir finalmente que f, lo pongámoslo así, para que quede bien, luego f es conservativo. Y listo. Entonces, este es el último ejemplo, ¿sí? Y en este último ejemplo, entonces, apreciamos la potencia ahora de tener el rotacional. Ok, por el día de hoy es suficiente. Recuerden, hoy hicimos campos vectoriales, conocimos que es un campo conservativo, aprendimos la definición esta del triángulo con base hacia arriba, que es entonces el diferencial, que ese diferencial voy a manejarse para producir el rotacional y la divergencia, con los cuales, por lo menos con el rotacional, podemos también saber si un campo es conservativo. Bueno, eso es la clase del día de hoy. Les agradezco a todos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.